Mis amados, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es 20 de julio del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor, ¿verdad? Hemos tenido un tiempo maravilloso de alabanza, de adoración a través del canto. Y pues estamos muy agradecidos con el Señor que nos permite estar en comunión con Él, estar reunidos, ¿verdad? Aunque el clima, ¿verdad?, amenaza y en algunos lados ya soltó, ¿verdad?, las lluvias torrenciales. Es un gozo para mí, nuevamente les animo, ¿verdad? Les aplaudo, si cabe la palabra, y les exhorto a que la lluvia no sea para nosotros un estorbo, la lluvia no sea para nosotros un obstáculo o una justificación o pretexto para no buscar al Señor a través de la vida congregacional. Mis amados, en la Biblia, la lluvia representa bendición. La lluvia representa bendición y sería un pecado que aquello que el Señor dio para la bendición de la tierra se convierta en un obstáculo para el pueblo de Dios. Sería una total incongruencia. Digo, a menos que literalmente así usted estuviera en un lugar donde se desbordaran los ríos y usted tuviera que... Pero hermanos, créanme, hay lugares donde de verdad se desbordan los ríos, donde de verdad tienen que atravesar sendos charcos y no hay excusa, mis amados. El salmista creo que es claro cuando dice, mejor es estar un día en tus atrios, y no necesariamente está hablando de un lugar determinado, pero estar reunido con el pueblo de Dios. Mejor es un día que estar 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Preferiríamos estar, ¿qué? A las puertas, ¿no? Que habitar en moradas de maldad. Gracias a Dios porque usted hoy está aquí, usted venció esos obstáculos, ¿verdad? Y usted está aquí. Y le animamos a usted, mi amado, mi amada, que nos está acompañando desde esta transmisión, a que no se enoje, a que se congregue y no se enoje conmigo. El pueblo de Dios siempre ha estado juntos y en comunión con su Dios. Entonces le exhortamos, le animamos a que usted se congregue en una iglesia local, busque una iglesia bíblica, y si usted no tiene dónde congregarse, pues escríbanos, échenos una llamada y con gusto le podemos orientar. Vamos a estar en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 7, a ver si hoy sí podemos terminarlo, ¿verdad? La semana pasada, ¿verdad?, estuvimos viendo la división entre la gente, ¿verdad? El conflicto que las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo presentaron en la gente, varias voces, varias lecturas de su palabra, de su persona. Y esto es algo muy actual. Todavía el Señor Jesucristo sigue siendo motivo de controversia. ¿Usted cree esto? ¿Que Cristo es motivo de controversia todavía en nuestros tiempos? Claro que sí. Claro que sí. Y vamos a prepararnos, vamos a dar lectura el día de hoy a los versículos 45 al 52, lo que vamos a estar meditando el día de hoy. Le vamos a dar lectura y nos encomendamos al Señor en oración, ¿le parece? La palabra del Señor dice lo siguiente. Juan 7:45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Le respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos, Señor, gracias, te damos la gloria
En Cristo Jesús, Señor, te agradecemos la dicha, el privilegio de estar reunidos y de poder, Señor, libremente reunirnos y meditar en tu palabra con libertad en nuestro idioma. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de las voces, Señor, de este mundo, voces de engaño, de confusión, de mentira, tu Espíritu Santo nos ha hablado y nos ha revelado la verdad. Tu Espíritu nos ha convencido de pecado, nos ha mostrado nuestra maldad, nos ha mostrado la respuesta gloriosa que está en Cristo Jesús y en su obra en la cruz del Calvario. Gracias. Gracias, Señor, porque nosotros también formamos parte de la gran multitud de la humanidad que escucha la voz, Señor, de tu Hijo Jesucristo llamando a beber sus aguas, llamando, Señor, a que beban de Él. Señor, muchas voces circulan en este mundo, pero solamente una es la verdad, y es la voz de Cristo. Yo ruego, Señor, que hoy tomes el control, tomes, Señor, la vida de este grupo y de todos los que escuchan este mensaje, y te glorifiques a ti mismo por amor de tu nombre. Ayúdame, Señor, para poder ser un expositor fiel. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. La semana pasada recordamos, ¿verdad?, que en respuesta a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, como los ríos de agua viva, recordamos que esta es una analogía acerca del Espíritu Santo. Vimos que esta multitud, ¿verdad? Recuerda usted el versículo 40, no voy a leerlo todo, nada más vamos a recordar un poquito lo que vimos hace 8 días. Dice que algunos de la multitud, ¿verdad?, en respuesta a la declaración de nuestro Señor Jesucristo, en los versículos 37 al 38, ¿verdad?, los de la multitud, no todos, ¿verdad?, hubo varias voces. Aquí en la sección del 40 al 52 no vamos a escuchar, ¿verdad?, declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, sino lo que vamos a ver son las voces de la multitud que escuchó estas palabras y qué reacción, qué respuesta tuvieron a la voz de Cristo llamándolos al agua viva. Y vimos, ¿verdad?, que en el versículo 40 escuchamos que algunos pensaban que era el profeta, ¿verdad?, recordando la declaración de Deuteronomio capítulo 18, hablando acerca de que él era el profeta que había sido anunciado por Moisés, que iba a ser superior a Moisés. Y esto está en completa consonancia también a la luz del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque la carta a los Hebreos nos va a mostrar que Cristo es superior, la superioridad de Cristo. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a la ley, Cristo es superior al sacerdocio, Cristo es superior a todo. Amén. Y bueno, ellos escucharon, ¿verdad?, las palabras de Cristo. Dice que oyendo estas palabras, versículo 40, ellos declararon, verdaderamente este es el profeta. Hasta aquí, ¿ustedes vamos bien? Que fue lo que vimos hace una semana. Versículo 41, recordamos que también otros, ¿verdad?, otras personas de esa multitud decían, este es el Cristo. Y esta es una declaración poderosa porque estaban reconociendo que en la persona del Señor Jesús estaba el Cristo. Dijimos, ¿verdad?, aclaramos esta verdad que hemos estado enfatizando en sesiones anteriores. Ellos estaban recordando, enfatizando y estaban poniendo su fe, están reconociendo que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías de Israel. Y es el Cristo de toda la humanidad, el ungido de Dios, el siervo de Jehová. Aquella persona de la cual el profeta Isaías y los demás profetas mostraban, ¿verdad?, como aquel siervo que iba literalmente a volver a unir a los hombres, a la humanidad, con Dios. Que por medio de sus sufrimientos, Él iba a conectar a la humanidad con Dios, que eso es lo que finalmente Él haría en la cruz del Calvario. Cuando se habla del Cristo, ¿verdad?, dijimos que esta palabra significa el ungido, ¿verdad? Él tiene la unción, la presencia del Espíritu Santo para la tarea que iba a realizar a través de sus 3 oficios como profeta, sacerdote y rey. Esta labor, esta unción, ¿cuándo se manifestó esta unción a nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Cuando Él viene a las aguas del Jordán
El Espíritu Santo dice que viene sobre él y se queda con él. Incluso la Escritura en los Evangelios nos va a recordar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, después de ese bautismo, desde el bautismo en agua, después de la presencia del Espíritu Santo manifestándose con él por medio del bautismo de Juan, ese mismo Espíritu le lleva ¿a qué? Al desierto, ¿verdad?, para ser tentado ahí por Satanás, de la cual pues el Señor sale victorioso de esta tentación. Entonces la unción de nuestro Señor Jesucristo fue puesta sobre él, la complacencia del Padre fue puesto sobre él, y también la prueba del Señor fue puesta sobre él, porque él inmediatamente recibe la prueba, recibe la lucha espiritual acerca de esa investidura, de esa unción que él iba a tener para la tarea que él iba a encomendar. Pero también escuchamos otras voces. ¿Cuántas voces llevamos aquí? Unos que decían que leía el profeta, otros decían que leía el Cristo, ¿verdad? Voces de los que manifestaban fe, de los que creen. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Posteriormente nosotros escuchamos también el versículo 41, pero, ¿verdad? Y dijimos que ese pero empieza a pintar algo contrastante, ¿verdad? Es como cuando mi hermano David le pide algo a sus nietos. Oye, hijo, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Sí, abuelo, pero... Y ahí como que ya no gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos aquí una oposición, una objeción, ¿verdad? Pero algunos de los que estaban en esta multitud decían, ¿verdad? Y analizamos esta declaración: de Galilea de venir el Cristo. 42, no dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Sí, ciertamente, vemos, ¿verdad?, que había personas que dudaban, que tenían dudas. Y estas dudas, digo, de manera muy elemental y somera, ¿verdad?, muy superficialmente, pudimos más o menos rascar un poquito a través de algunos textos, ¿verdad?, que claramente sí, la Escritura nos habla del origen del Mesías, del Cristo, de la identidad del Cristo, de la persona de Cristo. ¿De Galilea de venir el Cristo? No, pero iba a hacer mucha de su obra ahí en Galilea, ¿verdad? Y en otras partes también de la región de Israel, de Palestina. Sabemos que él viene, lo estuvimos analizando, ¿se acuerda usted? Que pues empezamos a ver, ¿verdad?, unir los puntos, ¿verdad?, que había nacido, ¿en dónde? En Belén. No se duerma, ¿verdad? Lo vimos que había nacido en Belén, conforme lo decía la Escritura, y posteriormente de ahí, ¿a dónde se fue? A Egipto, ¿verdad?, conforme lo dice la Escritura, y regresó de Egipto como lo dice la Escritura, pero no regresó a Belén. Porque José fue a Belén por el censo, ¿verdad?, del emperador, del gobierno romano. Fue nada más a su ciudad, ¿verdad?, porque José era del linaje y casa de David, ¿verdad? Conforme la Escritura lo va marcando, las genealogías en Mateo y en Lucas nos van mostrando, ¿verdad?, que se cumplen las declaraciones escriturales, la promesa de Dios hecha a David de que de su linaje vendría el Cristo, que se sentaría, ¿verdad?, su hijo sobre el trono de David. Una promesa maravillosa, ¿verdad?, que vamos a ver a lo largo de la Escritura, pero que estas personas estaban teniendo como dudas, ¿verdad? Estaban enredados, así como cuando usted se enreda así en alambres, en plástico, así se enreda usted. Hay que con calmita, ¿verdad?, ir quitando uno por uno, ¿verdad?, para salir del enredadero. Pues eso fue lo que hicimos, ¿verdad?, la semana pasada, ¿verdad? Vimos que ciertamente nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la Escritura, cumple todas y cada una de las profecías dichas acerca de él. A su nombre, gloria. Amén. Mis amados, acerca de su palabra, nuestro Señor nunca ha faltado a su palabra. Todas las profecías que el Señor hizo en el Antiguo Testamento acerca de su Hijo Jesucristo, acerca de su nacimiento, su obra, acerca de cómo iba a morir, de las luchas que iba a tener, todo se ha cumplido. Gloria sea su nombre. Amén. Mis amados, lo que usted tiene en sus manos no es solamente un libro de religión, no es un libro solamente de historias, es la palabra de Dios. Matemáticamente es verdaderamente imposible, por estadística,
que todas esas profecías se cumplan. Y todas se cumplieron en la vida y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y algunas todavía están por cumplirse. Y la pregunta aquí sería la siguiente, clase: si nuestro Señor acerca de su primera venida ha cumplido su palabra, ¿usted cree que fallará en sus promesas acerca de su segunda venida? Por supuesto que no. Porque lo que está en juego, mis amados, es su testimonio. Lo que está en juego aquí es su gloria. Por eso el Señor no puede fallar acerca de su palabra. Pero existen personas que dudan, personas que tienen preguntas. Yo estoy seguro que a usted le han hecho preguntas acerca de la Biblia, acerca de Cristo, y personas que tienen dudas genuinas, que no son a veces dudas necesariamente maliciosas, preguntas, dudas. Y a veces nosotros sí tenemos una respuesta, o a veces no estamos del todo seguros de la respuesta, pero es ahí donde nosotros tenemos que volvernos, como dice Pablo a Timoteo, obreros aprobados, que usamos bien la palabra de verdad. Y en ese proceso estamos, ¿verdad, clase? Amén. Y dice que, bueno, después de estas declaraciones, dice el versículo 43, que hubo, ¿qué cosa? Disensión entre la gente a causa de él. Hubo entonces, es decir, a razón de estas conversaciones, pues imagínense, ¿no? Unos decían una cosa, otros decían otra, el profeta, el Cristo, una multitud de... ¿Ha estado usted en medio de esos murmullos de una multitud? De que la gente no deja ni hablar porque está... ¿Verdad? ¿Le ha pasado? ¿Verdad? Dice que a raíz de esto hubo disensión entre la gente a causa de él. Y recuerde que vimos nosotros la semana pasada, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo, ciertamente, por paradójico que esto suene, por complejo que esto parezca, nuestro Señor Jesucristo es objeto, su persona provoca división, provoca conflicto muchas veces en las personas. Lo vimos, ¿verdad? La semana pasada, que nuestro Señor Jesucristo, su persona, su palabra es causa de división. Que en una familia, ¿verdad? Muchos estarán divididos. Y esto es algo que pasa, ¿verdad? Cuando una persona viene a Cristo, lo conversamos. Las familias, ¿verdad? A veces empiezan a tener roces, peleas, luchas, que cuando pues, todos eran incrédulos y paganos, pues andaban ahí felices, ¿verdad? Andaban ahí felices chacoteando, las navidades, parece, ¿verdad? Parece como, ay, me acuerdo cuando andábamos en el mundo, ¿verdad? Todos felices en Año Nuevo, en la guarapeta, hasta las chanclas. Pura felicidad. Sí, no, porque luego empezaba de, ay, tú no cuidaste a mi abuelita y ese tipo de cosas, ¿no? A pelearse ahí en la comida y empezar a discutir por cosas. O sea, felices en el pecado, felices en la perdición, felices en la iniquidad, felices en la inmundicia. Oye, que pues ya, que el divorcio y aquel ya anda en drogas y aquel anda en no sé qué y aquel anda en no sé cuánto. ¿Cuál es el problema? Oye, que papá, ya no me llames Juan, llámame Juanita. Ah, no pasa nada. No hay problema. O sea, a lo que voy con esto es que esas cosas pasan, mis amados. Pasan incluso, como diría por ahí, en las mejores familias. Y parece que cuando vienes a Cristo, los problemas aumentan. Los problemas surgen. Las luchas se vuelven más complicadas. Y te voy a decir por qué. Porque la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Seguramente tú has sido objeto de burla, objeto de escarnio, objeto de señalamiento en tu familia, en tu trabajo, con tus amistades, con tus vecinos por causa de Cristo. A su nombre, gloria. Esto es así, no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. ¿Hubo disensión entre la gente a causa de él? Sí. Y seguirá habiendo división entre la gente. La humanidad por sí sola, escuche esto con atención, la humanidad por sí sola no puede reconocer a Cristo. La humanidad solamente se divide en dos grupos, entre los que creen y los que no creen. No hay más.
Siempre le he mostrado, ¿verdad?, esta mirada acerca de Cristo en la cruz del Calvario. Y a su lado, ¿verdad?, había dos hombres que la Escritura dice que eran malhechores. Probablemente por el castigo que estaban recibiendo, eran malhechores, eran verdaderos criminales de Estado, de alto nivel. Traidores, sediciosos, terroristas, homicidas, criminales de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Pero vemos dos reacciones en la cruz, dos respuestas a Cristo crucificado. Y uno de ellos vemos fe. Y la fe, mis amados, no surge de nuestro conocimiento. La fe no surge de nuestras emociones. La fe surge de nuestra miseria. Cuando tú y yo podemos por fe contemplar nuestra miseria, contemplar nuestra iniquidad, contemplar nuestra perdición. Ese hombre estaba sufriendo un dolor terrible, una agonía tremenda. Sus días estaban a punto de acabar, estaba a horas de acabar su vida. No había más oportunidades, no había chances, no había escapes, no había esperanza, no había un me voy a salir con la mía en esta ocasión. No, Señor, era ese momento. Confiar en Cristo desde su miseria, clavado en esa cruz, desnudo, expuesto, humillado, o morirse eternamente. Y esa misma situación, porque déjeme decirle algo, mis amados, Dios es justo. Las mismas condiciones son para todos. Las mismas condiciones están para todos. Toda la humanidad, dice el texto de Romanos, todos están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Todos están bajo pecado. No hay ni un justo, no hay ni siquiera uno. Y es a esa humanidad a la que el mismo Señor Jesucristo vino. Y la misma palabra del Evangelio se les predica a todos. No hay acepción de personas para Cristo. Sin embargo, siempre hay unos que estando en una condición deplorable, patética, miserable, de miseria, de dolor, de perdición, de muerte, estando así a un pie del patíbulo de la muerte, de la agonía, estando aquí con la soga aquí, destrozándoles la tráquea, desnudos, expuestos, exhibidos, humillados, sucios, estando en una situación de la cual no pueden salir, no pueden escapar, optan por rechazar a Cristo. Esto es increíble, pero esto es así. Solamente hay dos clases de personas, los que creen y los que no creen. Pero para los que creen, hay vida eterna. Para los que creen hay esperanza. Para los que creen hay perdón. Para los que creen no es necesario que vayan a terapia. Para los que creen no necesitan psicología o tomar curso tras curso tras curso. No necesitan pactar con el pastor en dólares, ni en euros, ni con casas. No necesitan otra cosa más que lo que hizo aquel pobre miserable que estaba a un lado de Cristo. Confiar en Cristo. Confiar en Él como su Señor y Salvador. Y recibir su perdón. Recibir su gracia, recibir su misericordia. La bondad de nuestro Dios la podemos ver de manera ipso facto. Este miserable recibió el perdón de Dios. Hoy estarás conmigo. Y esto mismo lo puede recibir usted. Estas pobres personas que estaban discutiendo entre sí no entendían todavía esto, pero lo entenderían quizás algunos muy pronto. Había disensión entre la gente a causa de él y seguirá habiéndola. Solamente hay dos clases de personas, los que creen y los que no creen. Y había algunos que quieren deshacerse de Cristo. El versículo 44 nos recuerda que algunos de ellos querían arrestarle, querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y ninguno le echó mano, mis amados, porque una de las cosas que usted debe recordar
Y yo sé que ya vimos esto, pero es importante que yo le recuerde esto. Tu Dios, mi Dios y el Dios de la Biblia es soberano. Y ser soberano, y esta es una de las cosas que yo sé que si le hablo a todos, a usted, o yo voy a la iglesia de aquí o a la iglesia de allá, si yo le pregunto a cualquier creyente y le digo, Dios es soberano, me va a decir, sí. Afirmamos que Dios es soberano, pero la realidad es que es uno de sus atributos más mentalmente conocidos, pero más emocionalmente rechazados. Declaramos intelectualmente que Dios es soberano, pero rechazamos eso como una verdad en nuestras vidas. Porque todavía queremos seguir siendo señores de nuestra vida, amos de nuestro destino. Y esto no es así. El único que fue amo y señor de su vida y de su destino fue nuestro Señor Jesucristo. Los hombres querían prenderle, pero nadie le pudo echar mano porque aún no había llegado su momento y su hora. Él iba a entregar su vida en manos de sus enemigos de la manera que estaba escrito, porque tu Dios, el Dios de la Biblia, es soberano. Nada se hace sin su voluntad. Amén. Versículo 45, teniendo esto en perspectiva, nos retoma el relato, el testimonio de lo que vimos anteriormente. Dice el versículo 45, los alguaciles vinieron. ¿A quién? A los principales sacerdotes y a los fariseos. Y les dijeron. ¿Quiénes les dijeron? No, escuchen con atención el relato. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. ¿Por qué vinieron los alguaciles a los principales sacerdotes y a los fariseos? Venían a consultarles, a decirles que no hallaban nada. Vinieron porque los habían enviado. Vinieron porque les habían enviado. Regrese usted. Regresemos un poquito a nuestros pasos, ¿verdad? Seguimos en el capítulo 7. Vaya usted al versículo 32 y va a observar usted. Dice que los fariseos, ¿verdad? Pues recuerde que esto está en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y aquí vienen ellos, los principales los sacerdotes y los fariseos, ¿qué hicieron? Enviaron alguaciles. Entonces usted debe de conectar el versículo 32 con el versículo 45. Los sacerdotes, los fariseos enviaron alguaciles. Y vemos en el 40 y tantos que ellos regresaron. Ahora, los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles. Recuerde usted que estos alguaciles pues eran levitas encargados de salvaguardar pues el orden, la reverencia, los intereses, ¿verdad?, del cuerpo religioso en ese entonces. Pero estaban realmente pues ahí para custodiar las cosas sagradas, no para los intereses de los sacerdotes. Pero más bien eran usados como los guaruras del templo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver que le enviaron alguaciles, enviaron estos levitas, policías, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Lo enviaron, ¿para qué? ¿Con qué propósito? El versículo 32. Para arrestarle, para prenderle, ¿verdad? Oye, pero ¿no acabas de decir hace un momento que querían prenderle, pero que ninguno le echó mano? Efectivamente, ellos querían arrestarle, querían prenderle, o estaban buscando la más mínima excusa, la más mínima oportunidad para arrestarle, para ponerle manos encima y hacer con él lo que quisieran. Sin embargo, lo que podemos observar es que ese era el propósito de ellos, ese era el deseo de ellos, ese era el anhelo de ellos. Esa era la motivación de ellos, pero no lo lograron. ¿Sigue conmigo? Sí. No lo lograron, versículo 44, no lo lograron. Entonces, en el 45 podemos ver que estos mismos alguaciles que habían sido enviados con ese propósito,
regresan nuevamente a quienes los enviaron, y aquí es donde tú tienes que leer con cuidado. Estos les dijeron, ¿estos quiénes? Los sacerdotes y los fariseos. Le dijeron a los alguaciles, ¿por qué no le habéis traído? ¿Lo escuchas, Peter? Cuá, 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 cuá. O sea, y Jesús, así como el meme de Travolta, ¿no? Así como, ¿y él dónde está? ¿Qué hubo? ¿Dónde está? ¿Por qué no le habéis traído? Te enviamos a eso, los enviamos a eso. Y dice, los alguaciles. O sea, ¿enviaron a uno? ¿Enviaron a dos? Vete a saber a cuántos enviaron, pero enviaron a un grupito para arrestarlo. Y les increpan, o sea, casi yo me imagino que les agarran así un periodicazo, así, pa, 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 pa. ¿Por qué no los traen? ¿No? Juega conmigo la caricatura, ¿no? Un poquito así, pa, 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 los regaña, ¿no? ¿Por qué no los trajeron? Pa, 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 pa. Fíjate la respuesta, esto es magnífico. Esto o sea, es cómico el versículo 40 y 45, da pena ajena, dan vergüenza estos pobres, pero ahí vemos el poder de Cristo, la autoridad del Señor Jesucristo. Versículo 46, escucha esto con atención. Los alguaciles le responden a los fariseos, le responden a los sacerdotes, con este énfasis. ¿Por qué no le trajeron? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. A su nombre, gloria. Amén. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Qué increíble es esto. Jamás. No hay otra persona que haya hablado como nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, siga conmigo, sumérjase conmigo en el contexto. O sea, la Biblia nos dice, Mateo capítulo 7, que cuando él termina de predicar el sermón del monte, la multitud se quedó asombrada. Decía que él enseñaba como quien tenía autoridad, no como los escribas y fariseos. Y esto puede parecer paradójico porque ellos se jactaban constantemente. ¿Te acuerdas que le decían siempre al Señor Jesús, ¿con qué autoridad hacen las cosas? ¿Quién te dio permiso? ¿Bajo qué institución? ¿Bajo qué investidura? ¿Bajo qué? ¿Dónde está tu diploma? Lalo, ¿dónde está tu diploma que dice que tú puedes? ¿Quién te dijo que tú podías? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Con qué autoridad de parte de quién haces lo que haces? Mencionábamos nosotros que la autoridad debe entenderse de manera muy sencilla en tres cosas. La autoridad se detenta por quien se es. La autoridad se detenta por bajo quién te envía o bajo la autoridad de quién haces las cosas, ¿verdad? Si a mí me encomienda el presidente de la nación algo, yo voy con autoridad. ¿Por qué? Porque pues, el jefe del Estado Mayor pues, me dice, oye, ve y haz esto, ¿verdad? La autoridad de quien te envía, pero también la autoridad se muestra por el poder y la calidad de las obras. Podemos decir nosotros muchas cosas, dice Santiago, pero es nuestras obras las que muestran nuestra fe. ¿Estamos conmigo con eso? Sí. Estos hombres estaban impresionados. Habían sido, o sea, los habían enviado con el propósito de arrestarle, pero quedaron, o sea, yo me imagino que iban, no sé, piensa tú un poquito con las sogas, las esposas, las cadenas, los costales, los palos, las lanzas, lo que tú quieras y más. O sea, iban listos para abalanzarse sobre él, y yo me imagino que llegaron y dice, siéntate tantito. O sea, se quedaron asombrados, pasmados, o sea, tiraron, yo quiero pensar, siga conmigo en la caricatura, yo quiero pensar que tiraron sus armas, sus costales, sus cosas, sus esposas, sus cadenas,
Y se quedaron ahí escuchando. 3 horas después, oye, ¿a qué veníamos, Luis? Ah, sí, vámonos. ¿Y por qué no le trajeron? No sabes lo que escuchamos. Es increíble lo que escuchamos. Es impactante lo que escuchamos. Ningún hombre, a nombre alguno, no ha hablado como este hombre. O sea, estaban poniendo una comparativa muy importante. Jamás a lo largo de su vida habían escuchado que un hombre, o al menos es lo que ellos veían, o sea, ellos solamente veían a un ser humano, a un hombre, y nuestro Señor Jesucristo, repito y enfatizo, fue un ser humano. Él no era un alien, no era un extraterrestre, no era un fantasma, no era una aparición divina con forma humana, no. Nuestro Señor Jesucristo se manifestó ¿en qué? En carne. Y esto te lo vuelvo a repetir, parece que es algo muy obvio, algo que damos por sentado, pero te lo tengo que repetir. Acompáñame por favor a primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Pablo escribe acerca del misterio de la piedad y dice, indiscutiblemente, es decir, esto no tiene discusión. Grande es el misterio de la piedad. Y la primera declaración de este credo, de este primer credo, vamos a decirlo así, de este credo de la iglesia, de esta declaración de fe que hace Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dice, Dios fue manifestado en carne. Una de las declaraciones principales y fundamentales, y verdad, parece que, yo sé que repito las cosas como perico porque esto es una declaración, es un pilar fundamental de la doctrina cristiana. Cristo se encarnó. El Hijo dejó su gloria y se hizo carne. Si Cristo no es hombre, porque tú haces, y estas declaraciones, tú dices, ay, pero ¿quién me va a preguntar eso, hermano? ¿Quién me va a preguntar eso? Te pongo un ejemplo. Y ahorita regreso para no salirme del contexto. Timoteo, ¿qué? Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. 3:16. Ah, perdón, 3:16. Luego les voy a platicar. Hay un estudio que leí hace tiempo que habla de los 3:16 de la Biblia. De los versículos 3:16 del Nuevo Testamento. Muy interesante. Bueno, otro tema. A su página. ¿Por qué es importante recordar que nuestro Señor Jesucristo fue hombre? Porque si nuestro Señor Jesucristo no es hombre, nosotros no podemos ser salvos. No tenemos un ejemplo a quien seguir. Nuevamente, te agarro nuevamente. Llega alguien a tu negocio, tú estás ahí chambeando, te empieza a platicar, no sé, de la amiga, de la tía, del papá, del marido, no sé, alguien que le hizo algo y la que estás atendiendo es cristiana. Al menos así dice que es. Y te dice, y tú le dices, oye, pues tienes que perdonar. Y la respuesta es, bueno, sí, Jesús perdonó, pero Jesús es Dios. ¿Has escuchado esta respuesta? Sí. Bueno, pero Jesús es Dios. O sea, si nos quedamos solamente con una parte de la naturaleza de Cristo, sí, Jesús es Dios, amén. Pero si tú te quedas solamente con que Jesús es Dios, estás haciendo una situación muy tremenda. Parece que no, pero es una declaración que le pone una bomba a tu fe. Es una bomba de tiempo. Porque si decimos, yo no puedo perdonar, porque, o sea, sí, yo sé que debo perdonar. Y tu apelativo hacia mi persona, tu exhortación es, tienes que hacerlo porque Jesús lo hizo. Y mi argumento es que Jesús pues, es Dios. Ah, entonces ¿qué? Pero mis amados, Jesús no solamente es Dios. Jesús es hombre. Se hizo hombre.
Filipenses capítulo 2 nos recuerda que Él dejó su gloria y se hizo hombre. Y Pablo utiliza esta analogía de que Jesús se hizo hombre para enseñarnos humildad. Si Él dejó su gloria, tú puedes dejar tu orgullo. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Sí. Si Él dejó su trono para venir y morir en la cruz para perdón de tus pecados, tú puedes perdonar. ¿Sí me estoy explicando? Si Él vino a vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios, tú puedes vivir en obediencia a la palabra de Dios. A su nombre, gloria. Porque Él no vino como un ángel. Él fue hombre. Y lo hemos leído en varias ocasiones. Él comía, se cansaba, tenía sueño, se gozaba, ¿verdad? Se entristecía, lloraba, también se enojaba. ¿Cuándo los voy a aguantar, hombres de poca fe? ¿Los regañaba? Se conmovía. Veía la miseria de las personas y decía: si yo no los atiendo, me estoy yo muriendo de hambre, estoy cansado, estoy extenuado, pero ¿quién los va a atender a ellos? Pobres de ellos. Son como ovejas que no tienen pastor. ¿Tú no te conmueves? Eso mismo Él tuvo. Por eso Él puede ser nuestro Salvador. Por eso Él puede ser realmente nuestro Salvador, nuestro suficiente Salvador. Por eso Él nos entiende. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Si nosotros nos quedamos solamente con, bueno, pues Jesús es Dios. Pero debemos de perdonar para que nos perdone, porque sin perdón Claro, no hay salvación. lo dice el mismo Señor Jesucristo, pero el punto aquí, ellos solamente ven a Jesús, los hombres de los alguaciles, ahora sí, regresamos a la tierra, los hombres que van a enviar, los hombres que envían los sacerdotes a arrestar a Jesús, se quedan pasmados y dicen: no hemos visto un hombre como este. Claro, por supuesto, ellos lo veían solamente con hombre, y es un hombre, pero se quedan impactados. Por eso, esta declaración de como hombre, te hago esta pequeña, este paréntesis enorme y doctrinal, porque hoy en día, mis amados, si nosotros desligamos a Cristo, por eso tienes que ser muy astuto, tener mucho discernimiento acerca de los cantos que escuchas, porque hay cantos que sutilmente, quizás no lo hacen con mala intención, pero le quitan a Jesús el misterio de la encarnación. Si Jesús no es hombre, no es tu Salvador. Escucha también lo que va a decir 1 Timoteo, seguimos ahí, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, ¿y qué? Un solo mediador. La palabra también aquí habla de un puente. La palabra aquí usada en el texto es un puente. La palabra latina más tarde usada para esto es pontífice. ¿Te parece conocida? Y no está hablando de un señor con una sábana y un gorrito alto. No. Hay un solo Dios y un solo puente para llegar a ese Dios. Fíjate lo que dice: un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres. ¿Tú quieres llegar a Dios? O sea, el hombre quiere llegar a Dios. Solamente hay un puente. Solamente hay una... ¿Te ha pasado? Nuevamente, volvemos a las ilustraciones. ¿Te ha pasado que tú estás ahorita que están las tormentones de los días de Noé? Casi de los días de Noé. ¿Alguien le ha tocado tormentón así de andar navegando en las aguas de Chalco, de Tlalpan, así, que casi tiene que andar uno en góndola? Bueno, te ha tocado que tienes que pasar por un puente y que pues está feo ese puente con F de foca, pero no hay otro puente. ¿Quieres llegar al otro lado? Tienes que cruzar ese puente. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Bueno, trae esa analogía ahora y tráela ahora a tu vida espiritual, a tu debilidad humana. Tú no tienes la capacidad de llegar a Dios. No puedes.
Tú por ti mismo, por tus medios, por tu religión, por tu filosofía, por tu conocimiento, tú no por tu moralidad, si tú eres la mejor persona del mundo, si tú le regalas comida a los pobres, eso no importa. Solamente hay una manera de cruzar y llegar a Dios. Y es a través de Cristo. Esto es básico. Por eso, es que el Papa es el mediador entre el Papa y... Ese pájaro no hace nada, ¿verdad? Ese sujeto no hace nada. Ese pájaro no hace nada. Nada más gastarse dinero que no es suyo, ¿verdad? Mis amados, solamente hay un pontífice, solamente hay un puente, solamente hay un camino, es a través de Jesucristo, no hay otro. Oye, que el santo fulano... Nada. Solo Cristo, aquí lo dice claramente. Y este mismo versículo lo tienen las Biblias de ciertas personas que ustedes conocen. Así que cuando salgan con esas cosas ya sabes a dónde ir. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Ahí, con eso mira, lo sacas del estadio. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único puente entre Dios y los hombres? Presta atención. Jesucristo, pero no está solamente ahí. No dice Jesucristo Dios. Jesucristo hombre. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Amén. Por eso es sumamente importante que tú reconozcas y conozcas la humanidad de Cristo. Porque cuando tú ves a Jesucristo hombre, dices, Él es mi Salvador. Amén. Jesucristo nació, estuvo en el vientre de su madre, nació como tú y como yo. Vivió, creció, comió, pero también, ¿qué crees? También murió. Como tú y yo algún día moriremos. Pero ¿sabes qué? Él resucitó. Amén. 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 Y resucitó, ¿cómo crees? ¿Como un ángel? No, como Como hombre. Resucitó como hombre, pero no era la misma carne con la que vino a este mundo, era una carne glorificada. ¿También comió? ¿Te acuerdas que se echó unos pescaditos y miel? No sé cómo sabrá eso, pero ha de saber rico. Me imagino. ¿Sí me explicó? Fue tocado. Lo podían tocar. Pero ya no estaba bajo las mismas limitaciones físicas que tú y yo tenemos. Ese es otro tema interesantísimo. El mismo Jesucristo hombre, esto ya se volvió doctrina básica. El mismo Jesucristo hombre fue el mismo que, ¿qué crees? ¿Se teletransportó al cielo? Así, ¡pum! ¿No? ascendió. ¿Te das cuenta de la importancia de la ascensión? Porque, vuelvo al punto, si fuera solamente espíritu, pues, ¿cuál es el problema? ¿Me explico? Pero no. Él resucitó como hombre, un hombre glorificado. Resucitó y ascendió corporalmente, físicamente, humanamente a la diestra del Padre. Y el que está a la diestra del Padre es Jesucristo hombre. Y el que está intercediendo por ti y por mí es Jesucristo hombre. Y el que volverá por su iglesia es Jesucristo hombre. A su nombre gloria. Amén. Nuevamente, ¿por qué te digo todo esto y hago este sobreénfasis? Porque Él es hombre. Él es hombre. Y Él es Dios. Él comparte esta doble naturaleza, divina y humana. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Tú crees esto? Amén. Por eso te lo recuerdo, porque hoy en día hay uno que otro por ahí personas, ¿verdad?, que niegan la encarnación de Cristo. Intencional o intencional, por ignorancia, por maldad. Pero presta atención. ¿Ya me mandé? Ya me voy a apurar. ¿Ya se aburrió? No. Primera de Juan capítulo 4. Ve lo que sale nada más de una cosita. Primera de Juan capítulo 4. Ya casi llegando a Apocalipsis. Llegaste a Apocalipsis y ya te pasaste. Primera de Juan capítulo 4. Versículo 1 y 2. Presta atención, le voy a dar lectura. Amados, ¿qué dice?
No creáis a todo espíritu. Platicábamos eso la semana pasada, ¿se acuerdan? Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos, ¿cuántos? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos falsos profetas hay por el mundo? Muchos. Y la versión, muchísimos. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Presta atención. Versículo 2. En esto conoced, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, ¿qué cosa? Que Jesucristo ha venido en carne. Es de Dios. Amén. Está padre, ¿no? O sea, ¿yo cómo puedo saber que una predicación, un mensaje, una doctrina, una enseñanza, una declaración de fe, una teología de la iglesia que tú quieras, tú mandes, de la denominación que quieras y tú mandes, cómo yo puedo saber que es algo sano, que es algo bíblico? Si reconoce que Cristo es el único camino, pero Jesucristo hombre, porque es a través de su vida y de su encarnación que podemos ser salvos. Pero fíjate el contraste. Versículo 3. Y todo espíritu que, ¿qué? No confiesa. Esta palabra confesar que ves en el 2 y en el 3 está hablando de una declaración de fe. Confesar es hacer una declaración de fe. El que confiesa y el que no confiesa. El que no confiesa, versículo 3, el que no confiesa que ¿qué? Que Jesucristo ha venido en ¿qué? En carne. No es de Dios. Y ojo iglesia, acá hay discernimiento. Y este espíritu es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. O sea, ¿te das cuenta lo importante de lo que te acabo de mencionar? Es que yo no puedo obedecer porque, pues bueno, o sea, yo soy pecador, yo soy débil, la carne es débil y bla, 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 bla. Y, ay, bueno, pues Jesús es Dios. Ese es el espíritu del anticristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O te estoy echando mentiras? Acá está. El cual, está hablando Juan a la iglesia, el cual vosotros habéis oído que viene, está hablando del anticristo, y ahora ya está en el mundo. Ese espíritu que niega que Jesucristo vino en carne, ya está rolando por ahí, ya está por ahí. Se predica en las iglesias. Hay púlpitos que predican que Jesús pues, solamente es Dios y pues, un evangelio falso a medias. Regresemos a Juan capítulo 7, ya me apuro. Empezamos tarde, no sean así. Estos hombres se quedaron impresionados. Se quedaron impresionados por este hombre increíble, este hombre portentoso, maravilloso, glorioso. La samaritana se quedó asombrada, Nicodemo se quedó asombrado. Todos los que conocieron a través de los ojos de la fe a Cristo se quedaron asombrados. Y los que no lo conocieron por los ojos de la fe también se quedaron asombrados, porque incluso Nicodemo le decía, sabemos que has venido de Dios. Nadie podía negar que Jesucristo era enviado del Padre, porque las obras que hacía declaraban de quién venía. ¿Estamos de acuerdo? Estaban impresionados. Nadie ha hablado como este hombre. Entonces, pobres hombres, de verdad me dan mucha lástima estos pobres hombres. Versículo 47. Entonces, ante la respuesta de los alguaciles, los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿También los engañaron a ustedes? O sea, ellos creen que fueron engatusados, engañados, manipulados. Y no solo eso. Ellos creen que ellos están en la verdad, que ellos están en lo correcto. Ellos creen que sirven a Dios. Mi amado, mi amada, aquí hay palabra para nosotros. Ojo.
Porque a veces, defendiendo nuestra ortodoxia religiosa, podemos estar rechazando a Cristo. ¿Por qué no dijeron ahí? Porque nosotros también vamos a creer en Él, pero ahí no. El problema, mi hermana, el problema aquí es que ellos no se sentaban a escuchar con la atención debida. Ellos se escuchaban, pero ya rechazaban. Te voy a poner un ejemplo nuevamente, volviendo a los ejemplos. ¿Te ha pasado nuevamente cuando tú, no sé, vas a la calle o vas a una plaza o vas a algún lado y se te acerca un vendedor y lo escuchas? Pero tú, antes de que lo escuches, tú en tu mente dices, lo voy a rechazar. ¿Sí lo estoy explicando? O sea, tú escuchas, pero no estás escuchando. Se requiere realmente mucha habilidad o mucha persuasión de parte de un... Estoy hablando en un terreno secular o mundano. Mucha habilidad o persuasión. ¿Te ha tocado estos habilidosos vendedores o personas que te ofrecen algo que tienen tanta gracia que tú... No. A ver, dame 2. Y terminas ahí. Pero aquí lo que pasa, mi hermana, mis hermanos, es que estos hombres de facto ya espiritualmente se habían resuelto a rechazar a Cristo. Estos hombres ya, el evangelio, como dice la parábola del sembrador, ¿te acuerdas de la parábola del sembrador, verdad? Que había diferentes tipos de terreno, ¿te acuerdas de eso? Y que había, pues, en última instancia, ¿verdad? Había un terreno, ¿verdad? En el cual, pues, la semilla, ¿verdad? Echa raíz y esa semilla crece y esa semilla, pues, da fruto, ¿verdad? ¿Sí estamos aquí? ¿De acuerdo? Hay otro tipo de tierra que, ¿qué pasa? Que, pues, cae a tierra, ¿verdad? Pero cae de manera superficial. ¿Verdad? Cae de manera superficial, pues sus raíces no son del todo profundas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es ahogada por los afanes, por muchas cosas, por las riquezas de este siglo, y no da fruto, no crece y no da fruto. Hay otra, ¿verdad? Que esto lo vimos nosotros, ¿verdad? Cuando escuchamos Ten cuidado como escuchas, de John Piper, ¿verdad? Que está disponible en nuestras plataformas de SoundCloud. En piedras. Hay otra que cae en piedras, ¿verdad? Que cae en un terreno difícil, pedregoso, ¿verdad? Y pues no penetra porque el terreno es áspero y queda pues ahí como más o menos ahí, ¿verdad? Ahí como entre piedras. ¿Y qué pasa? Se seca, ¿verdad? El clima pues hace que no fructifere, ¿verdad? Pero hay un terreno que es en el que estaban estos hombres. Porque dice que era tan duro que la semilla no pasaba de ahí. Era durísimo. ¿Y qué pasaba? Que venían pues los pajaritos. O sea, pero entendamos esto, su corazón rechazaba a Cristo. Estaban determinados a no creer en Cristo, porque veían las obras, veían las señales, ellos tenían las escrituras y rechazaban sistemáticamente a Cristo. Y el argumento dice, ¿ustedes también han sido engañados? Porque ellos creen que ellos estaban en la verdad, ellos estaban haciendo lo correcto, ellos tenían la correcta doctrina. Fíjate el versículo 48, dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? Esto es increíble. O sea, ve el nivel de soberbia, de arrogancia espiritual en el que estaban estos hombres. Decían, nosotros, o sea, ¿ha creído en él alguno del alto clero? Como si ellos poseyeran, ¿cómo lo dirías, Carla? Pues, no sé, lo último, no sé. O sea, ellos estaban en una situación, o sea, ¿tú qué es lo que ves ahí? O sea, estos hombres decían, nosotros, es una arrogancia tremenda, o sea, nosotros no hemos querido porque nosotros somos los más inteligentes, los más espirituales, los más avanzados. Nosotros no hemos querido porque nosotros no somos unos tontos. Por eso dice, mas esta gente, versículo 9, ve, y esta parte me parece algo que
tenemos algo que aprender aquí. Es palabra dura, pero es algo de enseñanza para nosotros. Y ellos dicen, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Imagínate, estos eran los pastores de Israel. Estos eran los hombres encargados de comunicar, enseñar y pastorear y alimentar a la grey de Israel. Pero ellos, ¿poseían conocimiento? Sí. Sí, poseían conocimiento. Conocían las escrituras. Señor Herodes, a ver, ¿dónde debe nacer el Cristo? Esa nos la sabemos, es de examen. En Belén de Judea, porque está escrito por el profeta Miqueas, bla, 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 bla. Ellos conocían las escrituras. La ley dice que Moisés les dio carta de divorcio, carta de repudio. Eso está escrito, claro. Pero el Señor Jesucristo va más allá, no solamente lee superficialmente, ve el sentir y el contexto. ¿Sí me estoy explicando? Estos hombres tenían conocimiento intelectual, eran hombres eruditos, teólogos, habían leído, habían ido a las mejores escuelas, pero espiritualmente estaban muertos. ¿Sí me estoy explicando? Hacían obras, ¿no? O sea, que Exactamente, ellos vivían en un esquema en el cual buscaban aumentar, su orgullo estaba hasta por las nubes, porque ellos creían que por medio de sus obras, pues estaban buscando el favor de Dios, se ganaban el favor de Dios. Pero lo que te quiero mostrar en el versículo 48 y 49 es que eran pastores que no tenían compasión de la gente. O sea, no tenían compasión porque eran hombres crueles, eran hombres duros, pero no tenían compasión porque eran ignorantes, porque no conocían su función. No sabían cuál era su función. Su función era tener conocimiento para ensoberbecerse y tener tiranía acerca de la gente, que eso es algo que pasa en nuestros días también. Las personas a veces que adquieren cierto conocimiento se vuelven arrogantes, se vuelven crueles, ¿verdad? Se vuelven faltos de compasión. Y no estoy hablando solamente de pastores, maestros, cualquier cristiano que va adquiriendo un poquito más de cierto dominio de ciertos temas, se puede y muchas veces se vuelven arrogantes. Y lo que pasa es, ¿cómo no sabes esto? Esto es el ABC, ¿cómo no lo sabes? Y a todos nosotros nos ha pasado en algún momento. Eso es el orgullo, mis amados. Y ellos estaban perdiendo a Cristo por su orgullo. Y ellos decían que la gente estaba maldita porque no conocía la ley. Pues están malditos porque tú no les has enseñado la ley. El pueblo es como su sacerdote. El pueblo es como su sacerdote. Y mis amados, hoy la responsabilidad, sí, recae sobre pastores y maestros. Los pastores y maestros de la iglesia de Cristo tienen la responsabilidad de alimentar, predicar fielmente y enseñar fielmente las escrituras. Y en muchos lados no se hace. Por eso el pueblo de Dios está como está. Siguiendo ídolos, becerros de oro y haciendo tonterías. ¿Por qué? Porque no hay enseñanza bíblica. ¿Esto es real? Sí. Esto es real. Y los tienen en la ignorancia, ¿sabes por qué? Porque les conviene tenerlos en la ignorancia. ¿Por qué crees que los sacerdotes católicos en la Edad Media y todavía el día de hoy los mantienen a muchos en la ignorancia? Pues porque les conviene. Si yo soy el que te lee y el que te interpreta, y tú no puedes leer e interpretar tampoco, pues estás a expensas de lo que yo te diga. ¿Sí me explicó? Y quiero culminar con esto, porque ciertamente había personas que rechazaban a Cristo, como era en el caso de los fariseos, los principales sacerdotes, pero había personas, hay un grupo de personas, que yo espero que ninguno de ellos esté hoy aquí en esta reunión, pero si los hay una invitación para ustedes y para todos los que nos escuchan. Presta atención, versículo 50. Les dijo Nicodemo, ¿te acuerdas de Nicodemo? De nuestro compadre Nicodemo. Bueno, otra vez aquí está Nicodemo. Aquí está nuevamente Nicodemo. Apareció ahí, ¿te acuerdas que era un principal entre los judíos, que era un miembro honorable del Sanedrín? Pues aquí anda con la caterva de estos personajes, ¿verdad? Luego te explico la palabra. Y nos describe Juan, nos dice, para que te acuerdes, el que vino a él de noche, ¿verdad? Juan utiliza esto es más bien una cuestión analógica, pero
Juan utiliza siempre, ¿te acuerdas que utiliza mucho los contrastes entre la luz, las tinieblas, la verdad, la mentira? Y siempre Juan habla en términos de noche para hablar de la ignorancia. Nicodemo va a él de noche porque él está en ignorancia, él está en la oscuridad. Y dice, les dijo Nicodemo, ¿a quién les dijo? A los fariseos, ¿verdad? El que vino a él de noche les dijo, el cual era uno de ellos, era un fariseo, Nicodemo era un fariseo. O sea, no todos los fariseos eran villanos, eran pecadores como todos que pues andaban ahí buscando algo. Nicodemo dice, versículo 51, se dirige a sus correligionarios. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Qué es lo que le está diciendo aquí, clase? Mi hermano David, ¿qué es lo que está diciendo aquí Nicodemo a sus correligionarios? ¿Qué les dice? Que no debían de juzgar, sino primero, que no debían juzgarlo sin antes saber lo que ha hecho. ¿Verdad? O sea, lo que así, simplificado, ¿qué es lo que está diciendo Nicodemo a sus cuates? Le está diciendo, chavos, ni lo han escuchado y ya dijeron que no. O sea, ¿cómo pueden ustedes emitir como jueces? Porque acuérdate que el Sanedrín era como la Suprema Corte de Israel. Ahorita que están con el drama de los de la Suprema Corte. O sea, un juez no puede emitir un veredicto si no ha escuchado el testimonio y las palabras de quien está juzgando. ¿Estás de acuerdo? Eso no es ¿qué? Justo. Entonces, el planteamiento es este. Nicodemo les dice, a ver muchachos, a ver. Pues primero hay que escucharlo, ¿no? Préstenle tantita atención, no se tapen las orejas, no sean burritos necios, siéntense, escuchen con apertura. Mis amados, no hay persona peor que la que no quiera aprender. Mis muchachos, siéntense, escuchen. Y después hacemos juicios, sacamos conclusiones. ¿Sí estamos de acuerdo? Gracias. Y fíjate lo que dice. Estos hombres le responden. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, y de hecho sí se levantaron profetas de esta zona de Galilea. O sea, manifestaban también que no se las sabían todas, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de que Jonás era de una región cercana a Galilea, y otro profeta, ahorita no me acuerdo cuál, pero les traigo este dato la próxima semana. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Tapándose las orejas, están literalmente cerrándose. Yo al menos aquí veo a Nicodemo, porque creo que el que se lleva aquí entre el 50 y el 52 nuestra atención es Nicodemo. Nicodemo es un personaje que sigo pensando que es una persona que más tarde va a manifestar fe en Jesucristo, pero la realidad es que hay muchas personas, mis amados, que permanecen en la distancia, de lejitos, que son hermanos de la secreta. ¿Conoces de esos? Los hermanos de la secreta, que parecen masones, ¿no? De estos que tienen así como, son de la secreta, así como traen su pececito, pero del otro lado, así como si fueran secta ahí, ajá, o sea, no te enteras hasta que les buscas ahí alguna cosa. Son de la secreta. Así era Nicodemo. Nicodemo era de los que estaba con los buitres estos, pero por allá estaba diciendo, en su interior estaba, sí, amén, sí, no tiene razón, sí. Porque sí. prácticamente lo está defendiendo. Lo está defendiendo, porque él sabe que lo que está diciendo es la verdad. Por eso cuando el Señor Jesús está hablando con él en el capítulo 3, no se anda con rodeos, le dice, Nicodemo, tú y yo sabemos que necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Tú y yo sabemos que necesitas arrepentirte de tus pecados. Déjate de andar con medias tintas. No puedes andar con un pie aquí y un pie acá. No puedes pertenecer al mundo y pertenecer a Cristo. ¿Estás adentro o estás afuera? No puedes estar a medias tintas.
Porque si eres tibio, a Dios no le gusta lo tibio. A nadie le gusta lo tibio. Vi afuera de una cafetería que decía, tibio, ni el café ni el amor. Apúntales, está bueno. Ni el café ni el amor. Y tibio, ni el café ni el amor ni Dios. Nada. ¿Qué es lo que vemos aquí en Nicodemo? Un hombre que son de los que van a la iglesia, pero no quieren comprometerse con Cristo. No quieren. Era para que saliera Nicodemo de entre la multitud y les dijera, este hombre es el Cristo. ¿Y ustedes? No, son rebeldes, no creo. Órale, plántate. Era gobernante, ¿no? Era gobernante, pero era un cobarde. ¿Por qué no tenía la autoridad? Porque era un cobarde, hermana. Era un cobarde, porque era un hombre que escuchaba las palabras de Cristo y asentía a las palabras de Cristo, pero le tenía miedo a los hombres. ¿Cuántos hay de esos por ahí? Un montón. Mis amados, esta es la advertencia que quiero que te lleves en esta tarde. Mis amados, Cristo es más que Dios. Es Dios y es hombre. Y si tú quieres conocer verdaderamente a Dios, tienes que conocer a Jesucristo hombre. Tienes que escuchar sus palabras. Tienes que sentarte con atención y escuchar sus palabras. No las rechaces. No llegues a la Biblia con pensamientos preconcebidos. Deja que Cristo hable. Porque nunca ha habido otro hombre que haya hablado como Cristo. Si tú lo escuchas, vas a quedar impactado. Si tú lo escuchas, tus intenciones van a quedar derribadas. Tú podrías haber querido ir con la espada, el palo y las esposas, pero te voy a decir una cosa. Cuando Cristo habla a tu vida, se te van a olvidar tus motivaciones. Cristo va a poner nuevas motivaciones. Y vas a regresar como estos alguaciles con la cola entre las patas. Mis amados, todos los que han conocido verdaderamente a Cristo, nunca volvieron a ser los mismos. No seas de los que rechazan a Cristo. No seas de los que permanecen de lejitos. Comprométete con Cristo. Si vas a decir amén, dilo con convicción. Decía mi hermano hace rato, si le vas a cantar, pues cántale con ganas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Tienes razón. Dilo con convicción, sí o no. Sí, amén, yo lo creo, yo lo canto, estoy convencido de esto. Mis amados, el Señor Jesús nos ha hecho una invitación maravillosa a beber de Él. Y muchas voces hay por el mundo, muchos espíritus han salido por el mundo, muchos falsos profetas, muchas falsas doctrinas. Pero mis amados, Cristo es la verdad. Necesitas escuchar a este hombre extraordinario, al Hijo de Dios. Pero estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, te damos la gloria, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque en medio de las voces de toda esta humanidad y de la multitud, tú has querido. Tu Espíritu Santo, que se mueve en lo desordenado y vacío, le habló un día a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Te mostraste, te revelaste a cada uno de ellos y ellos pudieron conocerte y creer por fe. Sus corazones, Señor, han sido tocados, sus mentes han sido abiertas, has abierto sus oídos, has abierto sus ojos, Señor. Has conmovido sus almas. Ellos han cruzado el puente, el increíble puente que tú has puesto para nosotros a través de tu sacrificio y de tu obra, Señor. Yo ruego, Señor, que nadie que vea y que escuche este mensaje rechace a Cristo. Yo ruego, Señor, que tu palabra, Señor, siga tocando corazones, siga abriendo mentes, siga dejando estupefactos a los adversarios. Que todos los que te odian se postren ante tu presencia, Señor. Que todos los que te rechazan queden asombrados por tu belleza, por tu autoridad. Señor, un día todo ojo te verá. Toda la humanidad te verá y te escuchará, y nadie podrá negar que tú eres el profeta prometido, que tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios.
que todas las promesas de las Sagradas Escrituras se cumplieron en ti. Nadie podrá negarlo. Oh Señor, que ya no seamos tibios, que ya no seamos aguados, que ya no seamos débiles en nuestra fe. Y si somos débiles, si somos tibios y si somos aguados, Señor, que tu Espíritu Santo, tu poderoso Espíritu, Señor, ponga en nosotros una convicción vehemente para que ya no haya temor de alzar nuestra voz, no haya temor para declarar tu nombre, no haya temor para vivir en consagración a ti. Que vivamos, Señor, convencidos de que vivir para ti es la única respuesta. Que no seamos como Nicodemo, tibios, aguados, sino que podamos presentarnos ante los hombres sin temor a los hombres y predicar del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, que esta realidad se haga carne en nuestras vidas y que rechacemos toda falsa doctrina y enseñanza que nos aleja de ti. Que esto se haga verdad, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y en su nombre oramos y decimos amén. Amén. Mis amados, pues le damos gracias al Señor por este tiempo de clase que hemos tenido. Hemos culminado el capítulo 7. A Dios sea la gloria. La próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos iniciando ya un nuevo capítulo, el capítulo 8. ¿A qué hora nos vemos? A las 6. A las 6. Pero usted no solamente tiene estudio bíblico, palabra del Señor, el sábado a las 6, ¿verdad? Recuerde que está el plan de lectura McChain de lunes a viernes. Recuerde que está nuestro audiolibro, Si os mordéis y os coméis, el lunes. Recuerde que el jueves estamos escuchando Cristo en el tabernáculo. Y ya se viene otros 2 materiales. El principio regulador del culto cristiano, para que aprendamos lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo quiere Dios ser adorado. Número 2, vamos a estar escuchando también acerca de la defensa del Evangelio frente a la doctrina de la teología de la prosperidad. Una información sumamente importante para nuestros tiempos. De manera que usted no tiene excusa, no tiene pretexto. Palabra de Dios tiene usted toda la semana. Y gracias por su paciencia, porque en esta semana tuvimos un poquito de fallas con la plataforma de SoundCloud y de Spotify. Tuvimos ahí un problema en relación a la membresía, ¿verdad? Que había que renovar la membresía, la anualidad. Gracias por sus ofrendas, porque a través de esas ofrendas pues es que podemos estar pagando el sistema de edición y la membresía, y pues gracias a ello se puede realizar esto. Ya se pagó, le animamos, ¿verdad?, para que nos siga apoyando, para que podamos seguir pues produciendo materiales para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a orar, mis hermanos, para ser despedidos. Y los despedimos a ustedes que nos acompañan desde casita. Recuerden que esto lo van a poder ver en Facebook y en YouTube. Tengan una excelente semana y a Dios sea la gloria.